Voy a explicar a Hegel unas pinceladas de su pensamiento, no nos vamos a centrar mucho, porque quien realmente interesa es la teoría marxista, aunque la teoría hegeliana es muy interesante, ¿eh? Pero lo que vamos a estudiar sobre todo es a Marx para poder compararlo con Kant, con Platón y con Descartes, ¿vale? Hemos dado a Kant para poder entender ahora a Hegel y para poder entender a Marx. No se puede uno saltar un peldaño o dos de la escalera porque puedes caer, ¿vale? No podemos ir tan rápido como dice Descartes, hay que no caer en la precipitación, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar un poco de Hegel. Hegel vive durante lo que va a ser los últimos años del siglo XVIII y parte del siglo XIX. Creo que si no estoy confundida hasta los años 30, ¿no? Del XIX. O sea, es un filósofo que se considera romántico. Nació en una familia relativamente modesta y estudió teología junto con Schelling y con Hölderlin, con los que pues, se va a cartear. Y bueno, sus ideas son interesantes. Lo que pasa es que no surgen, digamos, la filosofía hegeliana pues no surge cuando es joven, sino un poco más adelante, ¿no? No demuestra, digamos, sus capacidades Hegel hasta más adelante. Recordemos que Kant, vamos a situar el pensamiento, ¿vale? Recordemos que Kant decía que teníamos el noúmeno y el fenómeno, ¿verdad? El fenómeno es aquello que conocemos, el noúmeno es aquello que es imposible de conocer, ¿no? Con lo que digamos que hay una fragmentación en el mundo, ¿no? Una parte que puedo tener, siempre la voy a tener a través de mi entendimiento, de mis ojos, de mi forma de ver el mundo, de entender el mundo. Por eso nunca voy a alcanzar, ¿verdad?, ese objeto en sí, esa realidad en sí. Porque siempre voy a estar mediado, o va a estar mediado por mi manera de ver el mundo y por lo tanto, pues eso me va a complicar llegar a la realidad. Lo que va a hacer Hegel es intentar superar a Kant, ¿vale? Si Kant separa ambos aspectos, es decir, si Kant dice que hay una separación entre el objeto y el sujeto, pues Hegel va a intentar superar esa dualidad, esa separación, ¿vale? Vamos a empezar por el conocimiento. Vamos a ponerlo aquí. Y ya hemos dicho que en todo conocimiento existen dos figuras fundamentales, el sujeto que conoce, el yo, ¿verdad? Y el objeto que es necesario conocer. Es decir, por ejemplo, en todo conocimiento estás tú como sujeto, conociendo, y el objeto que conozcas, que puede ser, pues, no sé, desde una habitación no sé, a un aspecto relacionado con la medicina o con la agricultura o con la economía o con lo que sea, ¿vale? Entonces siempre hay un sujeto de conocimiento y un objeto de conocimiento. Kant separó ambos, ¿de acuerdo? El sujeto ve la realidad desde su punto de vista y el objeto es el noúmeno o cosa en sí, ¿vale? Esto sería Kant, ¿vale? Tenemos un objeto que es desconocido y un sujeto, ¿vale?, que conoce, pero mediante a priori, ¿vale? A priori del entendimiento como las categorías o de la sensibilidad como las formas puras, ¿vale? Entonces, el sujeto, digamos, no conoce, oh por Dios, no conoce la realidad tal cual, ¿de acuerdo? Sino que siempre estará mediada esa realidad por aquello que ya posee, no por aquellas, por ejemplo, nosotros conocemos en 3 dimensiones, nuestra realidad está mediada por las 3 dimensiones. Mi cerebro posee unas características a la hora de ver el mundo y esas características hacen que se medie ese mundo. Entonces el mundo tal cual, pues no puedo verlo, ¿no? De hecho, ahí tenéis la atención, ¿verdad? ¿Habéis visto ese vídeo famoso de gente jugando a la pelota, ¿verdad? Que se están pasando la pelota y te preguntan, ¿cuántas veces se pasa el equipo la pelota? Tú empiezas a contar el equipo blanco, ¿no? Están pasando el equipo negro y el equipo blanco. Tú cuentas la pelota, las veces que se pasa la pelota el equipo blanco, terminas, dices, 16. Y cuando has terminado, aparece debajo una pregunta que es, ¿has visto al oso?
Evidentemente no ha visto al oso. Bien, ese es un problema relacionado con la atención y lo usamos continuamente. El ser humano ve un poco lo que quiere ver e interpreta lo que quiere ver. Se nos puede engañar, ¿no? Por eso existe la magia. La magia es ni más ni menos un engaño a mis sentidos, jugando precisamente con dónde presto atención y con cómo percibo el mundo, ¿vale? Entonces, el sujeto, digamos, mediado por esa magia, ¿no? Esa magia, por ese concepto, esa manera de ver el mundo, no puede llegar al objeto en sí, ¿vale? Eso es Kant. Ahora, ¿qué es lo que va a intentar hacer Hegel? Pues Hegel tiene un sujeto, igual que Kant, y un objeto. Igual que Kant. Pero Hegel no quiere quedarse en esta dualidad, en esta separación. Entonces, Hegel cree que puede incluir ambos aspectos, o sea, relacionar tanto el sujeto como el objeto. Es decir, relacionar esta cosa en sí, el mundo, ¿no?, con lo que serían esas categorías, ¿vale?, de mi pensamiento, ¿no?, con lo que es el entendimiento y las categorías que existen en él, ¿no? El entendimiento funciona con categorías que son contrarias, contradictorias, ¿vale? Vamos a poner las categorías. ¿Vale? Esas categorías contradictorias pueden ser finito, infinito, alto, bajo, arriba y abajo, derecha, izquierda, ¿verdad? Entendemos el mundo realmente como una oposición. Así es como entendemos el mundo. Eso es nuestro entendimiento, ¿vale? Es nuestra capacidad de comprender, pero esa capacidad se basa en conceptos, definiciones limitadas y por lo tanto, limitadas, finitas, definición, definis, delimitación, ¿verdad? Y por lo tanto, contradicción. ¿Vale? Y eso es lo que va a intentar superar Hegel, ¿no? Es decir, el problema con el que me encuentro, con el que se encuentra el ser humano, es que para que el sujeto entienda el mundo, debe integrar las contradicciones. ¿De acuerdo? Porque mientras existan esas contradicciones, no podrá acceder a este objeto, no podrá acceder a entender el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo realmente es un absoluto, ¿vale? Y el absoluto solo podrá ser comprendido si conseguimos superar la contradicción. Vamos a ver si soy capaz de escribirlo. ¿Vale? Si consigo superar la contradicción, dirá Hegel, esos elementos contrarios que están en mi mente, pues podré sin ningún problema llegar a esa cosa en sí, podré llegar al mundo, podré entender el mundo. Bien, el problema con el que se encuentra Hegel es que, como digo, el entendimiento funciona utilizando una cosa que, como todo el mundo sabe, se llama lógica. Y la lógica que hasta ahora existe es una lógica analítica, de elementos contradictorios, una lógica de identidad y de no contradicción. ¿De acuerdo? Esa lógica no puede incluir ese proceso que plantea Hegel. Hegel piensa, es imposible, con la lógica que tengo, llegar a la verdad, llegar a la cosa en sí. Ya lo dejó muy claro Kant, ¿verdad? Es imposible. Mi entendimiento, mis categorías me impiden llegar a la cosa en sí. Y Hegel lo que quiere es introducir otra cosa. ¿Y qué quiere introducir? Quiere introducir una cosa que se llama proceso. Quiere introducir el proceso de relación de conceptos contrarios. Y esto, según Hegel, solo se consigue a lo largo de la historia.
Es decir, que lo que va a hacer Hegel es introducir la historia para intentar solucionar el problema que tenía Kant. Kant no puede acceder a la cosa en sí, pero Hegel dirá, bueno, ahora a lo mejor no llego a la cosa en sí, pero mañana el conocimiento será mejor y pasado más y el siguiente más y llegará un momento en que conoceremos todo. Pero ese conocimiento engloba un proceso, engloba un momento, engloba la historia. ¿De acuerdo? Porque el proceso implica tiempo. Necesita, por lo tanto, Hegel una lógica que englobe el tiempo, que englobe la contradicción. Y esa lógica la va a encontrar en la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? La dialéctica se basa en tres momentos fundamentales que serían afirmación, ¿vale? Negación y negación de la negación. Esto normalmente se le ha planteado pues, una serie de nombres que no se los puso Hegel, que es tesis, antítesis, síntesis, pero que se puede utilizar si se quiere. ¿Vale? Bien, primero tendríamos un primer momento, ¿vale? En el que tendríamos la afirmación, digamos, luego tendríamos lo contrario a aquello que he afirmado, por ejemplo, primero estaría yo, ¿vale? Que sería la afirmación, luego estaría lo que no soy yo, por ejemplo, el mundo, la mesa, las demás personas, las calles, todo aquello que no sea yo, ¿vale? Negación, ¿vale? Y el momento de superación es la negación de la negación. Fijaros bien que no es volver a mí, sino que es negar lo contrario. A ver cómo explico esto para que se entienda y para que podáis comprender qué es lo que quiere decir Hegel. Vamos a poner un ejemplo que yo creo que es muy bueno, que es el ejemplo de la comida, ¿vale? Cuando nos alimentamos, estamos nosotros y la comida, ¿no? La comida es la negación, es decir, la afirmación sería yo, con mi hambre, ¿verdad? La negación sería la comida, lo que no soy yo, ¿de acuerdo? Y el proceso de digestión es la negación de la negación, ¿vale? En el proceso de digestión parte del alimento, parte de la comida, pasa a mí, pero no toda, ¿verdad? Hay una parte que se elimina, pues con la orina, las heces, esa parte ya no forma parte de ti, ¿vale? Con lo que hay una negación de la negación, ¿vale? Incluso aquello que forma parte de ti a través de ese alimento, que se convierte en energía, al final también la perdemos porque la gastamos, nos movemos, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, o sea, actuamos, ¿verdad? De alguna manera, nunca llegamos a asimilar totalmente aquellos que nos hemos comido, ¿vale? Yo digo, prueba de ello es que hay parte de esa digestión que se elimina, ¿de acuerdo? Y incluso hay parte de esa digestión que se fragmenta y sirve para muchas cosas distintas, pues tanto para la energía, como para vitaminas, como para lo que haga falta, vamos, en el organismo. Entonces, de alguna manera, hay una cierta asimilación, aunque no es una asimilación completa, ¿no? Porque necesitamos muchas cosas para que se complete o se puede plantear una cierta asimilación de aquello, ¿no? Que hemos tomado, como digo. Pero no es completa, ¿vale? El alimento no forma parte completamente de nosotros y se nota, como digo, en que eliminamos parte de ese alimento, ¿vale? Entonces, de alguna forma, eso es el planteamiento y proceso dialéctico, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo pasamos esto a un nivel de conocimiento? ¿Vale? Lo que se llama un nivel de epistemología. Pues epistemológicamente, lo vamos a poner en este color. El conocimiento se basa en una cosa que se llama alienación. Bueno, el conocimiento y todo. Este concepto que va a usar Marx también lo va a usar Hegel. La alienación es un extrañamiento. Viene del latín alienus, ¿vale? Extraño. De viene la palabra alien, ¿no? Extraterrestre.
¿vale? Como algo extraño, no normal, extraño. Bueno, pues la alienación es un extrañamiento. El extrañamiento para Hegel es algo positivo, no es algo negativo. ¿Por qué? Porque es necesario. Si yo quiero conocer a una persona, tendré que olvidarme un poco de mí mismo, ¿no? En el conocimiento, en un elemento, o sea, en cualquier tipo de conocimiento, vamos a poner aquí en verde, venga. El yo se tiene que olvidar de sí mismo, tiene que alienarse, salir de sí para poder llegar al objeto, ¿vale? Y esta salida, este salir de sí mismo, olvidarse de sí mismo para centrarse en aquello que está estudiando, en el objeto de estudio, ¿vale? O sea, tienes que olvidarte un poco de todo de ti cuando estás estudiando, ¿no? Por ejemplo, si te centras demasiado en tus propios problemas personales, no puedes estudiar, ¿verdad? Es muy complicado. ¿Por qué? Porque hay que olvidarse. De hecho, si tenéis un problema muy grave, no sé, os habéis peleado con vuestro mejor o vuestra mejor amiga, o os habéis peleado con vuestra pareja, espero que no, pero bueno, si pasase algo así, evidentemente, si estuvieses demasiado centrado en ti, no podrías, por ejemplo, estudiar. Sería imposible. Es decir, para poder estudiar tengo que olvidarme un poco de mí mismo y de mis problemas y centrarme en ese objeto, ¿vale? Y ese momentáneo olvido, ese salir de mí mismo para poder entender aquello que estoy estudiando, ¿vale? Si yo quiero estudiar, por ejemplo, la forma de vida, no sé, de los papúes de Nueva Guinea, pues como es una forma de vida tan distinta a la que yo tengo que olvidarme un poco de mi manera de vida, de mis prejuicios, ¿no? De mi sociedad, y centrarme en esa otra sociedad que es muy distinta a la mía, en la que a lo mejor a nivel tecnológico no existe tecnología, ¿no? A nivel tecnológico pues están muy poco avanzados, ¿no? Entonces yo tengo que olvidarme de todo lo que tengo, de la cafetera, de la electricidad, en fin, del piso, del no sé qué, del microondas, en fin, de todas esas cosas, ¿no? Del elemento procesado, y adaptarme a vivir con esta gente para poder entender cómo viven. Pero para eso tengo que olvidarme un poco de mí mismo. Y ese proceso de salida es la alienación y es necesario para poder conocer al otro. En este caso, conocer ese pueblo que es tan distinto al mío, o conocer a mi amigo que es diferente a mí, ¿verdad? Porque vive en otra familia, porque tiene otras cosas, o conocer a mi hermano, que aunque vive en la misma familia es otra persona. Si yo quiero conocer a otra persona, tengo que olvidarme un poco de mí mismo, ¿no? Si tú estás con tu pareja y quieres conocer a tu pareja, tienes que olvidarte un poco de ti mismo. Si estás demasiado centrado en ti, no puedes conocer a nadie, no puedes conocer a esa persona con la que estás, ¿vale? Tienes que olvidarte un poco de ti mismo y por lo tanto superar ese momento de individualidad. Y cuando me olvide de mí mismo, llega la alienación, salga de mí, intentar entender al otro, ¿no? Y una vez que haya hecho eso, debo volver de nuevo a mí, pero en este caso ya he cambiado, ya no es lo mismo. Voy a poner un ejemplo. Si tenemos pareja, ¿vale? Muchas veces pues hay problemas, ¿no? Porque la pareja no es una identidad. Entonces no se puede hacer siempre lo que digan uno de los dos, ¿no? Si planteamos la pareja como una relación, por ejemplo, eh, de poder, ¿no? A ver quién es más fuerte, ¿no? A ver quién lleva más veces la voz cantante, ¿no? Pues el yo, ¿no? Intento mandar, ¿no? El problema es que mi pareja, que es otro yo, también va a intentar mandar, ¿vale? Entonces, si yo quiero imponerme siempre, mi pareja no funciona. Tengo que ceder, de vez en cuando hay que ceder, igual que mi pareja tendrá que ceder, porque si nunca se cede, la pareja no funcionará. Entonces, imaginemos, ¿no? Queremos ir al cine y a mí me gustan las películas, yo qué sé, más psicológicas, románticas, incluso las de dibujos. A mi pareja le gustan más las de guerra, por ejemplo. Bien, y a mí las de guerra me horrorizan. Y a mi pareja le horrorizan las películas que me gustan a mí. Bien, para que la pareja funcione, habrá que llegar a un acuerdo. Es decir, yo tendría que olvidarme un momento de mí mismo y mi pareja también tendrá que olvidarse de sí mismo. Si no, la pareja no va a funcionar. Es decir, imaginemos, llegamos a un acuerdo. Bien, supongamos que vamos todos los fines de semana al cine. En ese caso, un fin de semana me tocará elegir a mí la película y otro fin de semana le tocará a él elegir la película. Y de alguna manera habremos llegado a un acuerdo, por ejemplo, ¿vale? Con lo que en ese acuerdo hemos cedido ambos y hemos ganado ambos, ¿no? Los dos aprendemos un poco del otro, los dos nos hemos alienado hasta cierto punto, pero no nos hemos anulado,
¿Se entiende, verdad? Es decir, si yo no consigo salir de mí misma y mi pareja tampoco, uno de los dos anula al otro, ¿vale? Imaginemos que yo cedo siempre y mi pareja no cede nunca, pues mi pareja termina anulándome. Y al final eso no funciona, ¿vale? Eso va al desastre a nivel de relación. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, en el conocimiento es necesario una alienación. Yo tengo que olvidarme un poco de mí mismo para poder conocer, pues, este pueblo de Nueva Guinea o para poder conocer una banda que haya, no sé, por ejemplo, los góticos. Si me inserto en ese mundo e intento explicar cómo funcionan sus características sociales, ¿no? Entonces, para yo poder entender al otro, tengo que olvidarme un poco de mí. O sea, si yo quiero entender, por ejemplo, a una persona que tenga unos pensamientos políticos muy diferentes a los míos, si no me olvido momentáneamente de mí y intento entablar un cierto diálogo, igual que la otra persona, evidentemente, si la otra persona tampoco lo hace, el diálogo es imposible. Esto sería un monólogo de besugos y no llegaríamos a ningún sitio, ¿vale? Entonces la conversación no iría a nada, no llegaríamos a nada. Pues es un poco el concepto de lo que sería un poco el conocimiento. Y la alienación, como diga, no es algo negativo, sino que es algo necesario y positivo para Hegel. Es la manera de poder aprender, de poder asumir ideas y de poder entender otras formas que existan, ¿no?, en la naturaleza, etc. Esta idea se puede incluso plantear en la ética y en el derecho, ¿vale? Que es lo siguiente que vamos a ver un poco por encima. ¡Buah! Se me está yendo el tiempo. En el ámbito del derecho, lo que se oponen son dos aspectos. Uno es la familia, que sería nuclear para Hegel, ¿vale? La ética y el derecho, ¿eh? Y otra sería, pues, evidentemente, el Estado, ¿no? Cuando hablo de derecho también hablo de ética, ¿eh? Porque de alguna manera, digamos que en Hegel se pueden centrar, ¿vale? Tenemos, el Estado y tenemos la familia, ¿no? Y digamos que la familia es el núcleo individualista, el Estado es allá donde nos podemos presentar, ¿no? Es el gran aglutinante, ¿no? Aglutina, pues, las diferentes familias. Es un aglutinante, es un elemento unificador. ¿Qué pasa? Que en el Estado no se elimina la familia, o sea, no hay una eliminación de la familia, sino simplemente una especie de confluencia, ¿no?, de las familias en unas normas, en una convivencia, ¿no? Y esa convivencia es factible, pues, si las familias se olvidan un poco de sus peculiaridades y de sus singularidades para entrar a formar parte de lo que sería esa generalidad. Hay gente que ha dicho que Hegel, de alguna manera, o sea, confunde la ética con el derecho, ¿no? Y bueno, y que se conforma con lo que hay, ¿no?, con las leyes que ya existen. Bueno, es posible. De todas maneras, es cierto que es imposible una ética que no se resuelva o que no se produzca en una sociedad. Es decir, si no vivimos en sociedad, como diría Aristóteles, es imposible que el hombre, pues, pueda desplegar unas normas de comportamiento. Porque, entre otras cosas, si estás solo, ¿qué comportamiento vas a tener?, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, sí es cierto que es necesario el Estado, ¿no?, en el sentido social, ¿de acuerdo? Pero bueno, que es el estado donde se reconocen las familias y donde pueden subsistir, ¿no?, la ética, la moral, etc. Y como ese estado, pues, mejora a lo largo, pues, de lo que va a ser la historia, ¿vale?, que va a ir progresando gracias a esa historia, aunque haya individuos que estén en contra de la evolución del Estado, ¿no?, de la mejora del Estado. Y eso es posible porque existe lo que Hegel va a llamar la astucia de la razón, ¿vale? Y la astucia de la razón, pues, básicamente juega con ese concepto de que aunque haya malvados en el mundo, aunque haya individuos que pretendan acabar con el progreso histórico, ¿verdad?, la historia sigue adelante y seguimos mejorando y perfeccionándonos. El concepto de mejora hegeliana es un concepto tecnológico occidental, ¿vale? Quiere decir, Hegel piensa en una evolución histórica y en una mejora histórica, ¿de acuerdo? Pero bueno, hoy en día no sé si aceptaríamos tanto a Hegel,
porque es verdad que aceptamos que existe un progreso, pero también aceptamos, por ejemplo, pues que un progreso tecnológico no significa necesariamente una mejora de la vida, ¿no? Más humana y mejor, ¿no? Y lo vemos, pues como pues vivimos de una manera a veces muy absurda y con mucho estrés y poco humana, ¿vale? Entonces, pues desde ese punto de vista, pues quizás este concepto no es muy actual en ese sentido, ¿no? Y teniendo en cuenta que tenemos ahí pues, los problemas ecológicos que tenemos y el calentamiento global y, en fin, ¿verdad? Y esa forma de vida, como digo, en las ciudades cada vez en espacios más pequeños y los pisos cada vez son más un estudio de 40 metros, en fin, es como si estuviéramos perdiendo calidad de vida, ¿no? Es un poco ecológico a nivel social, a nivel natural, ¿no? Nos estamos cargando el planeta, pero también nos estamos cargando al ser humano y la humanidad, ¿no? En el sentido pleno de la palabra. Entonces, eso quiere decir que hay un progreso tecnológico unido a un progreso moral y humano, no sé. Creo que hoy en día a lo mejor no estaríamos muy de acuerdo con Hegel, ¿no? Que es lo que él plantea, ¿no? Un progreso de mejora que está ligado a ese concepto de progreso judio-cristiano que vimos en la Edad Media. Y una cosa que también es interesante en el derecho y la ética es el concepto de la dialéctica del amo y el esclavo, y lo vamos a ver porque nos va a servir en Marx. ¿Vale? La dialéctica del amo y el esclavo se basa en que, bueno, existe siempre, pues, digamos, alguien que es quien tiene el poder, ¿no? Frente a otro que es quien recibe o quien admite, ¿no? El poder de esa persona, ¿no? Lo que llega a decir Hegel es que el esclavo no necesita tanto al amo como el amo al esclavo. Es decir, el amo es amo precisamente porque el esclavo pues acepta su condición de esclavo, ¿no? Y le hace caso. Es algo así pues como yo soy profesor o soy profesora y consigo tener poder porque la clase acepta mi poder de profesora. Si la clase no acepta mi poder de profesora y no me respeta, es imposible que yo pueda ejercer de profesora, ¿vale? Con lo que se rompe la relación y bueno, pues solo queda un castigo, evidentemente, que sería pues techo del aula, ¿no? Por ejemplo. Pero en principio el planteamiento es un poco ese, ¿no? Es necesario, digamos, la aceptación y el reconocimiento por parte del esclavo del amo. Si no existe ese reconocimiento, no existe la posibilidad de relación amo-esclavo. Si el esclavo se revela, el amo ya no tiene ningún sentido. ¿Vale? Recordemos esa famosa película de Espartaco, ¿verdad? En el momento que los esclavos romanos se rebelan contra sus dueños, pues los dueños no tienen mucho que hacer, no matarlos, castigarlos, pero realmente ya se ha roto la relación amo-esclavo, ¿de acuerdo? Entonces, realmente, aunque el amo parece que tiene el poder, el que realmente tiene el poder es el esclavo, porque existe la relación mientras el esclavo reconoce al amo, ¿vale? En el momento en que el esclavo no reconozca al amo, será completamente imposible. Y luego a nivel de Estado también es interesante dos cosas. Una, Hegel cree que el individuo en el Estado tiene derecho, si posee propiedades, ¿vale? Si posee tierras, en este sentido no es muy distinto de Locke, ¿vale? Seguimos con el concepto, ¿verdad?, de voto censitario como algo muy moderno. Era lo más moderno de la época, ¿vale? Ese concepto. Y por otro lado también confía en que puede existir un individuo que puede ser el representante del espíritu del pueblo y que de alguna manera dirija la historia, ¿no? Y bueno, pues, digamos que existirían una especie de grandes hombres, ¿no? Que representarían ese espíritu del pueblo y que eso podrían dirigir, digamos, esa evolución, esa mejora histórica, igual que existen individuos que pueden estropear el progreso, pero ya digo, incluso esos individuos son digeridos por la historia, ¿no? Con lo que en el fondo seguiría existiendo el progreso. Y bueno, más o menos pues esto es un poco la teoría hegeliana y espero que la hayáis entendido. Son conceptos muy básicos, Hegel es mucho más complejo, pero bueno, por tener una idea de lo que es Hegel antes de empezar pues a ver Marx.